Buenas tardes. La batalla de la Vuelta de Obligado, en un día como hoy, en 1845, marcó un hito por el cual cada 20 de noviembre se conmemora y celebra el Día de la Soberanía Nacional. El acontecimiento sirvió para ratificar y garantizar la soberanía nacional. Es un ejemplo para quienes pensamos en una Argentina independiente de toda dominación extranjera. Por eso hoy, en el Día de la Soberanía, realizamos este homenaje al combate de la Vuelta de Obligado. Será disertante el general de brigada retirado, licenciado Fabián Emilio Brown, que nació en Buenos Aires el 13 de marzo de 1956. De su currículum podemos dividirlo en 3 ítems: formación académica como oficial del Ejército Argentino y sus actividades en el movimiento mutual. En su formación académica es licenciado en Historia, egresado de la Universidad de Buenos Aires y licenciado en Investigación Operativa, egresado de la Escuela de Investigación Operativa. Es profesor concursado de la Universidad Nacional de Lanús, donde se desempeña como profesor titular del Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano. Es coordinador de la mención en Defensa Nacional de la carrera Licenciatura en Relaciones Internacionales. Es profesor del Seminario en Defensa Nacional y del Seminario Atlántico Sur, Malvinas y Antártida de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. También fue director de la carrera Licenciatura en Planificación Logística entre los años 2015 y 2017. Es profesor de la materia Defensa Nacional de la Maestría de Defensa Nacional de FADENA, Facultad de Defensa Nacional. Como oficial del Ejército Argentino, es egresado del Colegio Militar de la Nación como oficial de infantería. Obtuvo la especialidad en tropas mecanizadas y el título de oficial de Estado Mayor otorgado por la Escuela Superior de Guerra. Fue jefe del Regimiento de Infantería Mecanizado octavo General O'Higgins. En el año 2009 ascendió al grado de general de brigada, ocupando los siguientes cargos: comandante de la Brigada de Montaña 5 en 2009, director del Colegio Militar de la Nación en el 2010, rector del Instituto Universitario del Ejército entre 2011 y 2013. Pasó a retiro en julio del año 2013. Entre los años 2014 y 2015 fue subdirector de la Escuela de Defensa Nacional. Es coautor del libro Riccieri, El Ejército del siglo XX. Participó en capítulos de distintos libros: Los judíos en el ejército, ausencias y presencias, en el libro Informe Final de la Comisión de Estudios de las Actividades del Nazismo en la Argentina. El desarrollo de las invasiones inglesas, del libro Las invasiones inglesas, 1806-1807, una aproximación documental. La industrialización y la cuestión social, el desarrollo del pensamiento estratégico en Mosconi, Savio y Perón, en el libro La construcción de la nación argentina, el rol de las Fuerzas Armadas. Es autor de numerosos artículos de historia militar y de geopolítica en revistas académicas. En sus actividades en el movimiento mutual, en el año 2014 fue elegido presidente de la Federación de Mutuales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y vocal del Consejo Directivo de la Confederación Argentina de Mutualidades, cargos que desempeña hasta el presente. Hasta el 2 de abril del 2020 se desempeña como vocal del directorio del Instituto Nacional del Asociativismo de la Economía Social. Ha participado en numerosos congresos y seminarios relativos a la economía social y a la economía popular. En el ámbito académico, cursó la diplomatura en gestión de mutuales dictado por la UMED, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Queda con ustedes el general Brown. Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores de este evento por invitarme a participar en un día tan significativo y trascendente para los argentinos.
Es a veces paradójico cómo en la memoria de los pueblos se recuerdan algunos hechos históricos, ¿no? Porque seguramente la batalla de la Vuelta de Obligado no ha sido la más importante batalla de la Guerra del Paraná, ¿no? Sin embargo, simbólicamente ha quedado impresa en nuestra memoria, incluso en el exterior, ¿no? Tal vez las cadenas en los ríos, tal vez alguna cantidad de cuestiones que se dieron alrededor de la batalla sean la causa de esa tremenda impronta que dejó en nuestra historia y que trasciende, ¿no? Que ha trascendido desde su primer momento las fronteras de la patria, lo sucedido en ese momento. Bueno, reitero mi agradecimiento. La Vuelta Obligado es un lugar emblemático en mi vida. Mi padre me llevaba de chico, ¿no? Incluso, bueno, es un lugar donde él cuando muere nos pide que tiremos las cenizas allá porque decía que era el lugar más importante, ¿no? que como argentino podía recordar en su vida, ¿no? Tal vez alrededor de estos hechos de la soberanía, algunas generaciones de argentinos dieron una batalla cultural fundamental, ¿no? En nuestra historia, que estuvo en la génesis del movimiento nacional y popular en el peronismo y alrededor de batallas culturales que permitieron, ¿no? Ese gran proyecto que internalizó nuestra sociedad allá por 1945, ¿no? Justamente un siglo después de la batalla de la Vuelta de Obligado, y que, si se quiere, encarna esta idea, ¿no? Que tan fuerte de una línea histórica, ¿no? Donde la batalla de la Vuelta de Obligado juega un papel fundamental. Bueno, yo quisiera compartir con ustedes un PowerPoint para poder explicar de mejor manera el hecho histórico y el hecho militar, específicamente que vamos a ver hoy. Así que permítanme, voy a... a compartir este PowerPoint. Le decía hace un rato comentando con algunos de los compañeros y compañeras que estaban en el Zoom, ¿no? A ver. Esta frase que el general Mansilla da al comenzar la batalla de Angostura del Quebracho, que va a ser la última batalla de la guerra del Paraná, ¿no? Esta frase que era, bueno, si se quiere, sintetiza el contenido de lo que se jugó en esta guerra. Así que vamos a tratar de explicar por qué la importancia del concepto de soberanía hacia 1845. Para ello, vamos a hacer alguna reflexión acerca del concepto de soberanía nacional, el contexto histórico previo al conflicto, ¿no? En este contexto histórico vamos a tratar de hacer un breve recorrido sobre la presencia británica en el Río de la Plata. Y después vamos a analizar la batalla, que tiene singularidades que son necesarias explicar, y haciendo también un recorrido por lo que fue la guerra del Paraná, que se inició con esta batalla, no terminó, se inició con esta batalla. Bueno, uno de los hechos
para colocar en contexto es la modernidad, ¿no? Como etapa de la historia universal. En realidad, el mismo nombre lo dice, fue puesto por los europeos para señalar una etapa de dominación europea. La etapa nuestra es la modernidad. Esta modernidad está a caballo de un conjunto de cambios muy importantes. Una revolución científica que cambia la cosmovisión de la humanidad, donde la teoría heliocéntrica va a estar en el centro de un cambio de cosmovisión, ¿no? Como decía, de una ciencia aplicada, que va a estar también en la génesis de un nuevo modo de producir bienes y servicios, el capitalismo. Un modo de producción que, si se quiere, cambia un modo de producción que había estado vigente casi 7.000 años en la historia de la humanidad. Y el otro cambio importante que está a caballo de estos cambios es una nueva forma de organización política, que se va a ir dando particularmente en Europa, pero que en América, si se quiere, aún antes que en Europa, tiene un formato que son todavía una aspiración en Europa, es decir, una república, el concepto república hasta la revolución de la independencia, hasta la revolución americana, es un concepto acotado a una ciudad, incluso menos. La idea de una república federal, una integración y superposición de distintos estadios de poder, es algo nuevo. Es algo nuevo. Europa sigue, su concepción estatal hasta este momento sigue estando alrededor de las monarquías, más después del triunfo de la Santa Alianza en las guerras napoleónicas, ¿no? Entonces, esta idea que en América, y esto en Rosas va a estar muy marcado, ¿no? Y lo vamos a ver. Pero lo concreto es que el Estado Nacional tiene requisitos o fundamentos, y uno de ellos es la nación. Vamos a tratar de ver un poco este tema, ¿no? Cuando el abad de Sallé en la Revolución Francesa nos plantea un concepto abstracto del pueblo, es decir, un concepto en el cual el pueblo es un cuerpo indivisible, ¿no? Y en este caso la nación es ese pueblo indivisible, ¿no? En un territorio. Y ese territorio también es indivisible junto con ese pueblo. Es decir, la idea de soberanía está imbricada en la capacidad de autodeterminación del pueblo, ¿no? La soberanía popular y la soberanía nacional, si se quiere. Y en esto, todos los habitantes de un territorio, sin exclusiones y sin discriminaciones, son parte de ese proyecto, ¿no? Que implica la nación. Y esto nos lo explica muy bien a nosotros José Hernández. José Hernández, cuando en 1869 va a prologar un libro de un marino, Lazarre, que viene a estar en las Malvinas. Y Lazarre hace una cantidad de reflexiones acerca de las Malvinas, y el prólogo del libro lo escribe Hernández y hace algunas reflexiones sobre Malvinas y sobre la usurpación británica. Y dice fundamentalmente que pueblo y territorio son una unidad espiritual, ¿no? Y dice, es tan necesario el territorio como nuestros pulmones, dice, y arrebatarlo es arrebatarle un derecho a ese pueblo. Y dice que está la impronta en ese espíritu del pueblo y en ese espíritu nacional que significa la usurpación y arrebatar parte de un territorio, que queda la amenaza permanente en ese pueblo de que esto puede volver a pasar. Como de hecho
la amenaza en nuestro Atlántico Sur, hoy, como recién decía Carlos, esto de la vuelta obligado no es solo pasado, es presente también. Y este presente es producto de que tenemos hoy en ese Atlántico Sur una cantidad de recursos, territorios insulares y marítimos y continentales en la Antártida también absolutamente en cuestión y amenazados. Volvemos a la nación como objeto y señalamos un hecho que está, Walter Mignolo lo va a llamar la otra cara de la modernidad. Y la otra cara de la modernidad es el colonialismo. Nada se entiende del proceso del modo de producción capitalista, nada se entiende de los grandes hechos históricos que ocurrieron si no entendemos que esto no pudo haberse hecho sin la creación de un mundo periférico que subsidió y subsidia en recursos humanos y materiales a los países centrales. Este colonialismo tiene varias etapas, pero como proceso histórico está absolutamente en desarrollo. Hemos tenido el periodo de los imperios ibéricos con una ocupación territorial, y quiero decir que vamos a marcar algunas diferencias del colonialismo en América Latina, el colonialismo en Asia o en otros países, porque hubo colonias europeas en China, las hubo. Hay una cultura china, hay una historia china, totalmente. En cambio, la llegada del europeo a América significó un cambio en donde comienza la historia. La historia previa a la llegada del europeo a América es algo que estudia la antropología, es algo que se estudia por otras ciencias, pero no es un objeto de la historia. De hecho, los países americanos tenemos lenguajes europeos, cultura europea. La llegada del europeo se imbricó en América de una manera totalmente distinta a lo que pasó en la India, a lo que pasó en China, a lo que pasó en Vietnam, a lo que pasó en varios otros países del mundo. Es un fenómeno distinto. Y es un fenómeno distinto en el cual, como decía Jauretche, la mayor de las onceras, ¿no?, es que compramos pensamientos que alientan y sostienen esta forma, este estatus colonial, ¿no?, esta autodenigración permanente, esta negación de hechos históricos fundamentales, como la vuelta obligado. Es decir, la vuelta obligado hubo que rescatarla en gran medida de la historia, porque la historia argentina negaba o escondía estos hechos de la lucha de nuestro pueblo por su autodeterminación, por su soberanía. Entonces, este fenómeno, el colonialismo, a mediados del siglo XIX tenemos, bueno, una recomposición de una Europa que había estado devastada por las guerras napoleónicas, ¿no?, y una nueva fase de expansión colonial que se va a dar con una competencia de las potencias por el acceso a los recursos naturales en el continente africano, en Sudamérica, en Latinoamérica en general, en la India, para que tengamos una idea que paralelamente a los hechos que vamos a ver en Sudamérica, se estaba desarrollando, ¿no?, la invasión de Francia a México, ¿no?, en 1838, y se estaba librando la guerra del opio con China en 1842. Vemos, este es un fenómeno mundial de expansión europea, en donde el Río de la Plata no va a ser ajeno a este fenómeno de lo que vamos a estar viendo. Con esto quiero decir que estamos
el colonialismo es un proceso estructural del capitalismo, ¿no? América, desde la llegada del europeo a América, América Latina se ha constituido en un elemento periférico respecto a los países centrales, y las formas del colonialismo han variado, ¿no? Desde los imperios formales ibéricos a hacer colonias informales de Inglaterra, particularmente en el siglo XIX, hasta las formas ahora más sutiles del capitalismo financiero, ¿no? Con que se ejercen la dominación por mecanismos, distintos mecanismos que sí, cuando no alcanza se vienen con los cañones como lo hacían en estos tiempos. Bueno, vamos al Río de la Plata. Este es el virreinato, ¿no? El virreinato es producto de un cambio geopolítico que introduce la Casa de los Borbones al llegar al trono de España tras la Guerra de Sucesión, a principios del siglo XVIII, en donde a los españoles les costaba controlar los territorios americanos, y en realidad Lima constituía un centro de poder mucho más importante que cualquier ciudad europea española de ese momento. La famosa consigna se acata pero no se cumple, o sea, nada de lo que dictaban la metrópoli acá se ejecutaba efectivamente. Entonces los Borbones toman la decisión de sacarle a Lima la gallina de los huevos de oro, que era el Potosí, la producción de la plata americana, y esa plata va a dejar de salir por Lima para salir por Buenos Aires. Y a partir de entonces, desde este cambio, el sur de Bolivia pasa a ser parte del virreinato del Río de la Plata, ¿no? Que en realidad, en la imagen que tenemos a la derecha, en realidad era esto el virreinato, las 13 provincias, ¿no? Va a ser este más o menos la forma del territorio hasta 1880, era el Río Salado, Río Cuarto, San Rafael, Mendoza. En el litoral el límite era el Paraná, ¿no? Y poco más al norte de Santa Fe se empezaba esa gran zona chaqueña en la cual el español prácticamente no ingresó, una zona en donde el europeo no ingresó. La zona de la Patagonia, ¿no? Es más o menos lo mismo, a pesar que durante todo el siglo XVIII va a haber una gran disputa entre las potencias europeas por el control de Malvinas. Disputa que se va a saldar recién hacia 1790, cuando en todos los tratados internacionales entre las potencias se reconoce la soberanía española sobre las islas. Lo concreto es que desde 1776 hasta 1833 va a haber una administración dependiente de Buenos Aires en las islas. Y la otra es Carmen de Patagones, fundada en 1779, que va a ser la otra localidad que mira, fundada por los españoles, mirando al Atlántico Sur. Bueno, la gran intento de injerencia británica en el Río de la Plata se produjo en 1806. Vamos a recordar esto que llamamos tal vez erróneamente las invasiones inglesas. Y digo erróneamente porque más que invasiones fue una invasión. Con dos momentos, pero la situación estratégica de Europa hacia fines de 1805 era esto. Los ingleses habían destruido la flota española francesa en Trafalgar, octubre de 1805, y Napoleón había derrotado a los ejércitos continentales en la batalla de Innsbruck, noviembre de 1805. El continente francés, los mares ingleses. ¿Qué van a hacer los ingleses entonces?
En enero de 1806 toman el Cabo de Buena Esperanza, y si ustedes se fijan, es prácticamente una línea recta al Río de la Plata. Es decir, si controlo el Río de la Plata y controlo el Cabo de Buena Esperanza, estoy controlando los dos grandes accesos al Atlántico. Esta operación que piensan los ingleses no es para tomar Buenos Aires, es para tomar la América Meridional. Y esta operación fracasa por la reconquista de Buenos Aires. Entonces, esto, como les decía, en enero de 1806, fíjense, esta es la primera operación, y cuando Álzaga le cambia a Liniers la rendición, por lo cual Liniers había pactado con Vélez porque los ingleses se embarcaban y se iban, Álzaga dice no, todos presos, los internan en distintas ciudades del país, y ahí es que como la segunda expedición viene a recalar a Buenos Aires, ¿no? Para recuperar su gente en Buenos Aires. Entonces, el epicentro de todo esto va a ser Buenos Aires cuando esta segunda invasión, la de Whitelock, iba para Chile. Es muy interesante cómo nuestra historiografía, tanto la mitrista, digamos, o la oficial y el revisionismo van a reconocer, ¿no?, en las invasiones inglesas un cambio social, ¿no?, que va a dar origen a un sujeto histórico. Algunos historiadores lo llamaron revolución y guerra, y esa guerra va a cambiar la estructura social del Río de la Plata. Y es interesante cómo frente a la invasión inglesa, Mariano Moreno va a decir: 1500 ingleses se apoderaron de mi patria. Y esta idea de mi patria va a ser un eje central de la movilización social que va a ocurrir en el Río de la Plata alrededor de las invasiones. Y en esta movilización social, ¿no?, que se va a dar con la Reconquista. Tras la Reconquista se convoca un cabildo abierto. El 14 de agosto, la Reconquista fue el 12, el 14 se convoca un cabildo abierto, en donde la ciudad decide organizar un ejército de la ciudad para su defensa. Y decide además que el virrey no vuelve a la ciudad y que el comandante de las tropas que se van a formar es Liniers. Este cabildo, en términos de retroversión de la soberanía, en términos de autonomía, es más importante que el del 22 de mayo de 1810. Ahora bien, no solo decide esto, sino que la convocatoria de Liniers para formar ese ejército lo hace por el lugar de origen. Por lo tanto, el grueso de las tropas que se incorporan son americanos. Pero no solo lo hace por su lugar de origen, sino que dice que cada sector social elige su jefe. O sea, que lo que está pasando acá es que las invasiones van a legitimar una dirigencia que se conforma en el conflicto. Un conflicto en el cual Buenos Aires adquiere un prestigio fenomenal, ¿no? Tanto es así que muchos años después, cuando ya muy avanzada la guerra de la independencia, en Chile y aún en Perú se la reconocía como la causa de Buenos Aires. Y este prestigio había sido ganado en la expulsión de los ingleses, ¿no? Y en esta expulsión de los ingleses es el bautismo de fuego de todos, ¿no? De todos, de Artigas, de Güemes, de Bustos, de todo
de toda una generación que va después a desarrollar la gesta de la emancipación americana. Entonces, lo que quiero decir es que la importancia de esto es que esta referencia, y lo vamos a ver un poquito más adelante, convocó a todos los que se sintieron que estaban de acá frente al otro. Y el otro hablaba otro idioma, y el otro tenía otra religión, y el otro era hasta un biotipo distinto. Y ahí se juntaron los negros, los criollos, los europeos y las 500 lanzas que se presentan al Cabildo de Luján para pelear contra los ingleses. Por eso está esto de que nace un sujeto histórico distinto. Los que están acá van a enfrentar al otro que viene de allá. Y en esta lucha, no por la emancipación, Belgrano va a tener su bautismo de fuego en las invasiones, Güemes acá, Artigas, fíjense, de tres que estamos viendo acá, de lo que estamos viendo acá, tres tienen su bautismo de fuego en las invasiones. Y bueno, Güemes va a tener va a ser protagonista de un hecho muy particular, que es un ataque de un piquete de caballería, un barco, ¿no?, encallado en la costa, por el cual el rey lo condecora. Pero en los fundadores de la patria grande, de esta gran patria sudamericana, ¿no?, el concepto de independencia, ¿no?, es un concepto de alcance continental. Lo hemos visto, la gesta por sanmartiniana es una gesta continental, esto está en sus cartas con Belgrano, esto está en el mismo Bolívar, más allá de cualquier otra diferencia que hace más bien al posicionamiento para cómo seguir la guerra. En los fundamentos de todos está la emancipación americana, que es emancipación de los pueblos. Es la lucha por la emancipación de los pueblos. Y en esta lucha por la emancipación de los pueblos, lo logrado, y este es el hecho fundamental que vamos a ver en la Guerra del Paraná, que lo logrado en la gesta de la emancipación es un hecho de ruptura, pero que no permite consolidar la independencia. La independencia la vamos a consolidar recién el día que viene otro a decirme, hace esto, y yo digo, no. Recién frente a las potencias de Francia e Inglaterra juntas, es donde la independencia argentina se va a colocar en acto. Es el real ingreso del Río de la Plata, ¿no?, a las relaciones internacionales. Los tratados logrados por estas guerras y por estos conflictos son el verdadero reconocimiento internacional a nuestra soberanía. Y este es el gran hecho histórico, el rol histórico que le cupo a Rosas, si se quiere. Bueno, este virreinato del Río de la Plata, tras las guerras de la emancipación, va a tener una primera fragmentación, que es que el Paraguay decide no participar de la gesta. El segundo hecho importante es la renuncia de Rivadavia en 1825 a la integración de las provincias altoperuanas liberadas por Sucre. Y Bolívar le dice a Sucre, mándele al Río de la Plata, estos territorios son del Río de la Plata. Y Rivadavia lo manda a Arenales, gobernador de Salta,
decirle que adopten el destino que quieran, que no les interesa. 1825. En 1828, tras la guerra con el Brasil y una maniobra geopolítica británica, se forma la República Oriental del Uruguay, ¿no? Se segrega la banda oriental de las Provincias Unidas o de la Confederación Argentina. Y en 1833 tenemos la usurpación de Malvinas. Este es el proceso sobre el cual llega Rosas, ¿no? Vemos que es un proceso de profunda fragmentación territorial. Este proceso de profunda fragmentación territorial tiene muchas causas. Algunas, las vimos, son producto que, de la misma manera que Buenos Aires rompe el vínculo colonial a través de un cabildo abierto, las provincias, como le dice Artigas en 1815, independencia de España y autonomía de Buenos Aires, van reasumiendo su soberanía. Y bueno, este es el caso que se da en el Paraguay, básicamente, y no es el caso de las provincias del norte, que si vemos el Congreso de 1816, hay más representantes del Alto Perú que de las provincias unidas, porque las provincias unidas, la mitad de la provincia estaban en el Congreso con Artigas, salvo los cordobeses que siempre están en los dos, por la duda, ¿no? Como se dio. Pero bueno, este proceso de fragmentación es el que le va a tocar a Rosas lidiar. Y este proceso de fragmentación y lo que viene va a estar íntimamente relacionado a la presencia de las potencias de Francia e Inglaterra en el Río de la Plata. Bueno, la Confederación Argentina es el resultado, ¿no?, de la desarticulación del Estado central. Cuando en la batalla de Cepeda, Estanislao López y Francisco Ramírez derrotan a Rondó, el resultado del pacto de San Nicolás es la formación de la provincia de Buenos Aires y con ello una integración de provincias que ya habían, muchas ya se habían dictado su constitución, donde la ligazón entre ellas es una mínima expresión de Estado que va a estar dado en la delegación de las relaciones internacionales en la provincia de Buenos Aires. Y un alto grado de autonomía provincial, que si se quiere, años después de la guerra entre unitarios y federales, en 1831, va a consagrar el Pacto Federal, como uno de los pactos más importantes preexistentes a la Constitución. Otra característica es que, desarticulada la economía del metal, de la exportación del metálico, esta región no va a estar inserta en un mercado internacional, más allá del tasajo o algunos cueros, lo que van fundamentalmente a las plantaciones de Brasil y Estados Unidos. No hay prácticamente un comercio importante con Europa que no sea recibir cuestiones de artículos de lujo, si se quiere, de allá, pero no hay una exportación nuestra que vaya hacia Europa en este periodo. En este contexto llega Rosas. Rosas, una de las características de Rosas, habría que alguna vez analizar si Rosas no es uno de los más, si se quiere, exponente de la Revolución Francesa en nuestro territorio, ¿no?
Fíjense ustedes que el uso de la divisa punzó, la uniformidad en una cantidad de cuestiones, en muchos casos el terror como elemento frente a la emergencia, ¿no? Frente a todas las invasiones que ahora vamos a ver que vivió. Lo concreto es que el discurso de Rosa es un discurso que hace del republicanismo un baluarte y del americanismo. Ser americanista es, y el ser republicano frente al imperio esclavista del Brasil, para Rosas es todo un logro civilizatorio. O sea, Rosas, lejos de sentirse, como después vamos a denostarlo como un dictador sudamericano, él se siente un progre, o sea, en relación a una cantidad de cosas que se viven en el momento. Y frente a eso va a decir esta famosa frase: no acepto que sobre la exigencia del cañón me vengan a imponer tratados. En definitiva, esta va a ser la causa de muchos de los problemas que vienen, en donde la causa inicial no es importante. Vamos a ver el problema en el 38 ahora. Pero él dice, hagamos un tratado. Y cuando le dicen, no, hacelo, ¿vamos a la guerra? Vamos. En definitiva. Bueno, la situación de la banda oriental, desde la guerra, tenemos la complicada situación entre el Partido Blanco y el Partido Colorado. Oribe es el legítimo presidente de la banda oriental. Los franceses lo estimulan a Fructuoso Rivera, lo sacan a Oribe y ahí comienza un conflicto con la Confederación Argentina. Y este conflicto con la Confederación Argentina, ¿no? Por la situación de Montevideo y el apoyo francés, de repente termina en un conflicto con la Confederación Perú-Boliviana, en donde el mariscal Santa Cruz intenta incorporar la región que está cerca de Tarija, la parte de Iruya, toda la parte que el marqués de Yavi controlaba. También va a iniciar contra Bolivia, contra cierta parte de Chile, esta invasión. La Argentina arma un ejército que lo va a llevar adelante Alejandro Heredia, ¿no? Es una guerra que termina sin grandes, sin una victoria decisiva de ningún lado. Lo concreto es que después se termina desarticulando esta Confederación Perú-Boliviana, pero la Argentina no logra recuperar zonas como Tarija o más allá. No logra por otra cantidad de cuestiones que también ocurren internas nuestras, que la que va a venir es el bloqueo francés. En el bloqueo francés, los franceses, nos dicen, bueno, los ciudadanos franceses no hacen leva militar. Bueno, firmó un tratado. No, sacalo, que no lo hagan. Y a partir de ahí se produce el conflicto. Hay 2 años de bloqueo, entre el 38 y el 40, en donde, como dice Pepe Rosa, esto no afectaba grandemente porque al no estar insertos en ningún mercado internacional, no había una afectación económica concreta. Entonces el bloqueo transcurrió sin... Y así es como se firma el Tratado Macuarana, que pone fin a esta primera injerencia directa de Francia. Pero las indirectas todavía están lejos de terminar. Es así que se va a producir, nomás en el año 40, la otra revuelta, que es la coalición del norte, la de Marcos Avellaneda, que empieza, digamos, con el asesinato de un gran patriota que fue Alejandro Heredia, héroe de la gesta de la emancipación, un oficial del general Belgrano, un hombre del Ejército del Norte. Bueno, el asesinato de Heredia va a generar una conmoción en el norte que va a ser sofocada desde Buenos Aires, ¿no? Posteriormente se va a producir la expedición de Lavalle. La flota francesa cruza Lavalle para
la invasión de Buenos Aires. Lavalle, que ya venía medio cuestionado o autocuestionado por lo que estaba haciendo, cuando llega a la provincia, no se saben las causas, pero lo concreto es que Lavalle constata que no tiene ningún tipo de apoyo popular, sino un vacío. Y va a iniciar esa trágica retirada hasta Jujuy, donde muere en ese confuso episodio donde una bala, lo mata una bala de una partida federal, ¿no? Después se produce el siguiente levantamiento, que es el de los Libres del Sur, que ahí sí es una división del Partido Federal de Buenos Aires, que va a tener un gran costo va a tener un gran costo dentro de la estructura del Partido Federal. Levantamiento en Chascomús, ¿no? Que tiene al doctor Massa también comprometido. ¿No? Y después, bueno, el levantamiento que promueve el gobernador Ferré de Corrientes, donde el mando del ejército lo toma el general Paz, que gana la famosa batalla de Caguazú, ¿no? Pero que después entre ellos no se pudieron poner de acuerdo y eso termina en una disolución de esta ofensiva, de esta nueva revuelta, ¿no? Bueno, en medio de este contexto, perdón, en medio de este contexto es que vamos a ingresar en la guerra del Paraná, ¿no? Acá hay un montón de combates más que libra Urquiza contra los correntinos, algún levantamiento que tras la muerte de Estanislao López se intenta concluir en Santa Fe. Es decir, hay un montón de conspiraciones permanentes en el periodo de Rosas. Rosas no tuvo 10 minutos de paz en esto. Y cuando vemos que termina esta guerra se produce el pronunciamiento de Urquiza. Entonces, van a fijarse cómo el proceso de desestabilización es permanente en un mundo, Hernández lo va a decir, poco consolidado que vivíamos. También esto es parte de los procesos históricos que tienen sus tiempos y tienen sus momentos, ¿no? Lo concreto es que por distintas presiones, particularmente de la situación del Uruguay, Uribe, tras derrotar todos estos tipos de sublevaciones permanentes, Rosas logra con Uribe sitiar a Montevideo ahora desde una posición de fuerza. Y la caída de Montevideo significaría para los franceses una pérdida muy importante de un posicionamiento estratégico en el Río de la Plata. Montevideo es una ciudad cosmopolita, tiene un montón de comunidades extranjeras. Estas comunidades se fueron formando legiones, como una legión italiana que formó Garibaldi, que venía huyendo de la revolución de los farrapos, ¿no? Va a ser un personaje importante al frente de la flota de Montevideo en este periodo. Y los italianos, nos cabe una consideración acá porque son massinistas. Son gente que viene luchando por la independencia de Italia y si se quiere, la equivocación, ¿no?, de esta gente, si podemos llamarla así, es que el aliado que ellos tienen en Europa es Francia. Ahora, la Francia en el Río de la Plata, para un massinista, es una potencia colonial, no es la que le está apoyando la independencia que libran los italianos para sacarse encima. Entonces, esa si se quiere, desubicación
del rol de Francia en Europa y del rol de Francia en América, es la que lleva a que esta comunidad italiana, si se quiere, de grandes patriotas en Italia, muy valientes. Cuando uno ve muchas de estas cosas, Garibaldi era un tipo de un enorme coraje. Ahora, su rol en el Río de la Plata, Alejandro Dumas va a escribir un libro que se llama El héroe de dos mundos. Bueno, yo no discuto que haya sido un héroe en un mundo. En el otro mundo, su rol fue equivocado, por lo menos, ¿no? Pero bueno, lo tenemos a Garibaldi, vamos a tener una comunidad francesa también alistada, y vamos a tener los proscriptos o todos los refugiados que recibe Montevideo del régimen rosista. Todos esos sectores se arman en Montevideo y son el núcleo de la defensa de Montevideo, sostenidos por la escuadra francesa. Y este sostenimiento de la escuadra francesa va a tomar una nueva dimensión cuando comienzan a plantearse, ¿no?, la navegación del río Paraná. Tema muy actual acá. Tema que lo podremos, si lo planteamos hoy, es parte de la hidrovía, pero en toda su dimensión. Y es que así que a partir de 1844, ¿no?, este tema de Francia empieza también a ser una convocatoria a Inglaterra a que se sume a esto. ¿Qué le interesa a Inglaterra? Y bueno, cree que primero tiene intereses permanentes acá. Estos intereses están muy vinculados al control del pasaje bioceánico que ejercen ellos, porque desde 1833 tenemos Malvinas ocupadas, pero en 1842 se funda Punta Arenas. Ellos colocan en Punta Arenas un banco inglés y tienen el control del estrecho a través de los ingleses, y van a tener un control de toda la región durante 50 años de manera exclusiva. Entre 1833 y 1880 no hay nada en esa región que no sea inglés. Entonces hay una presencia permanente británica, y acá a los ingleses les interesa la apertura de los ríos para llevar mercancía, ¿no? Vamos a ver que detrás de los 20 buques de guerra están como una cantidad muy grande de buques mercantes que van acompañando a la flota para llegar al Paraguay, a las provincias del litoral con sus mercancías. Entonces, se va a armar esta alianza entre Francia e Inglaterra, que van a comenzar a imponerle y mandarle escritos a Rosas con imposiciones, que Rosas primero contesta bien, después los cajonea un tiempo, hasta que en agosto de 1845 la flota de la Confederación Argentina, que eran unos pocos barcos de guerra que mandaba un almirante Brown ya bastante anciano, son sitiados en Montevideo por la flota francesa, y cuando Brown decide finalmente, son desarmados, ¿no? Y cuando Brown decide finalmente iniciar maniobras para volver a Buenos Aires, son capturados. O sea, la captura de la flota de la Confederación Argentina es un hecho que viola toda normativa del derecho internacional. No había nada para que la flota francesa, más allá que de arrogarse el uso de la fuerza como derecho, y esto va a empezar a tener
va a empezar a dificultar el discurso en la propia Europa de las potencias, porque hasta ahora eran presentar las otras tablas de sangre, todo lo que era Rosas acusado de sanguinario, alguien muy pasado, muy parecido a Saddam, digamos, para el contexto de la época, ¿no? En la propaganda europea, pero resulta que en esta propaganda los europeos cometen un acto violatorio del derecho al tomar la flota. Y la amenaza, Rosas entonces ya había comenzado a preparar las defensas del Paraná. Para ese entonces. Bueno, estos son los antecedentes de lo que va a ser la guerra. Y la guerra comienza, digamos, formalmente con la toma de nuestra flota. El general Lucio Norberto Mansilla, granadero de San Martín, un hombre veterano de las guerras de la independencia, estaba casado con una hermana de Rosa, va a estar a cargo de la defensa, Rosa le encarga de ya para ese entonces nuestras fuerzas militares eran prácticamente las mismas en organización que las guerras de la independencia. Se había avanzado muy poco, mientras que en Europa ya las tecnologías eran muy diferentes, tanto en artillería como incluso ya había algunos barcos a propulsión a vapor en este momento. Entonces, la diferencia, la asimetría tecnológica se va a notar mucho más en estos conflictos que en los conflictos de la guerra de la emancipación. Particularmente en la batalla de la Vuelta de Obligado, Rosas, en un recodo del río Paraná, a la altura de San Pedro, ahora lo vamos a ver un poquito mejor, va a preparar la primera defensa, ¿no? Nuestros cañones siguen siendo los cañones de 8 libras y de 24 libras de la Guerra de Independencia. Los 24 libras son los cañones de artillería de costa, que se llama, que se utilizaban en los fuertes. El fuerte de Buenos Aires tenía estos cañones imposibles de llevar en una campaña militar porque eran pesadísimos. Los que se llamaban eran los cañones de 8 libras. Los buques de guerra, los 22 buques de guerra tenían ya cañones Paints con un alcance de 3 kilómetros. Mientras que los nuestros tenían 600, 800 metros de alcance. Es decir, la diferencia era muy grande desde el punto de vista tecnológico. Y la cantidad de cañones que se van a enfrentar en la Vuelta de Obligado también era muy dispar. Vamos. Este es el río, hay una angostura del río ahí, pero fíjense ustedes una característica. Esto es una fotografía satelital del espacio de la batalla. Si ustedes se fijan, no hay pendientes significativas. Entonces, los ángulos de tiro de nuestras baterías tenían una muy leve ventaja. Vamos a ver en otras batallas que se van a dar en la Guerra del Paraná cómo esto cambia. ¿No? Entonces, fíjense que las alturas son de 18 metros. O sea, las barrancas del Paraná en ese lugar no son importantes. Si bien el ancho del río es adecuado para producir intentar frenar la ofensiva.
acá tenemos, esto es lo que llamamos el perfil, ¿no? El perfil es las alturas del terreno. Fíjense que en el lugar más alto son los 18 metros. Bueno, esto no nos da una clara ventaja. Bueno, la Confederación tenía un buque de guerra, el Republicano, que va a estar colocado detrás de las cadenas. Los cañones, ya les digo, son los de 24 libras, de un alcance de 800 metros, mientras que los franceses tienen los cañones Pence de 3.200 metros y ya tienen los cohetes Congreve, ¿no? También de un alcance alrededor de estos 3.000 metros. Menos precisos que los cañones también ya son de ánima rayada, lo cual hace que sean mucho más precisos, ¿no? Y esto, si se quieren, es la diferencia de tiro, desde dónde tira la flota y desde dónde puede responder las defensas. Entonces, esto es lo que se va a enfrentar en la vuelta de Obligado. Ahora vamos a ver esto sería el dispositivo, ¿no? Las baterías de artillería, y detrás de las baterías va a estar el Regimiento de Infantería 1 Patricios, ¿no? Para contener los desembarcos, y detrás del 1 Patricio, como formando parte de esta reserva, caballerías gauchas movilizadas de la zona. El almirante Sullivan va a estar a cargo de los desembarcos, ¿no? Y muy temprano a la mañana, alrededor de las 8:45, a las 9, Mansilla ordena cantar las estrofas del himno nacional a la guarnición antes de abrir el fuego sobre la flota. Se inicia el cañoneo, dura hasta el mediodía aproximadamente. Lo que se llama en términos militares la blande de la posición. La artillería va a ejecutar fuegos donde nos producen una gran cantidad de bajas. Se lo dio por muerto a Mansilla en determinado momento. Quedó herido, recién pudo retornar al combate a la tarde casi. También va a estar herido Juan Bautista Torne, que estaba a cargo de las baterías de artillería. A partir de ahí se lo conoció como el sordo y Obligado a Torne. Y hacia el mediodía, ¿no?, se va a producir el desembarco de la Infantería de Marina de la Flota. Y el contraataque que el coronel Rodríguez va a llevar a cargo. El coronel Rodríguez era el jefe de Patricios. Y este desembarco va a producir muchos muertos, ¿no?, particularmente en nuestras filas, porque ellos también tenían una fusilería mucho más sofisticada ya que la nuestra. Entonces, cuando fracasa nuestro contraataque, finalmente a la tarde logran llegar a la zona de las cadenas, desmontar los lanchones que estaban entre las cadenas y hunden el Republicano. El Republicano lo encontraron hace poquito, hace más de un año. Encontraron una arqueología histórica, encontró los restos del Republicano en el lugar.
se reembarcan y la flota pasa Paraná al norte, como dice el triunfo de la vuelta de Obligado. Muchas bajas. Particularmente en la Confederación, ¿no? Entre muertos y heridos, dicen los cálculos, al haber tanta tropa miliciana y al haber, dicen que tenemos más de 200 muertos y como 600 heridos, un combate realmente importante y sangriento. Y la flota también tiene una buena cantidad de bajas. Ahora, esto es el inicio. Y este inicio le demuestra a la flota que hay voluntad de lucha. Lo que encontraron los europeos ahí fue una voluntad de lucha. Los van a enfrentar. Y esto está empezando. Así que este avance de la flota para el norte sufre una reorganización, tienen que volver a agruparse, y en su retraso sí, prácticamente comienza de nuevo en enero del 46. Y en enero del 46 vuelven a enfrentarse en un combate pequeño, pero en la vuelta de Obligado, y ahí sí, en Ramallo, ¿no? En una zona que se la conoce como el Tonelero. Muestro acá, más o menos, este es el paso del Tonelero, entre San Nicolás y Ramallo. Nuevamente, la flota recibe andanadas de una artillería y ataques desde la costa. Siguen avanzando y en San Lorenzo se da el segundo combate de San Lorenzo, poco conocido. Hay pocas cosas conocidas. En San Lorenzo pasaron un montón de cosas, pero es poco conocido que se firmó el acuerdo entre Belgrano y Estanislao López como parte de la estrategia sanmartiniana de evitar el conflicto interno, y se va a librar este segundo combate de San Lorenzo contra la flota anglo-francesa. Después se van a librar una serie de combates sobre refuerzos a la flota, de buques o grupos de buques que van intentando alcanzar a la flota y reciben en estos pasos. Por eso tenemos el primer combate de San Lorenzo, el primero del Tonelero, el segundo. Y fundamentalmente se va a dar al norte de Rosario, ¿no? A 35 kilómetros de San Lorenzo, por el río Paraná, en una zona que se la conoce como la Angostura del Quebracho. Y fíjense que acá sí las barrancas del Paraná son imponentes. Y en esta barranca del Paraná, cuando la flota está volviendo de Corrientes, en junio de 1846, reciben una paliza fenomenal. Casualmente, el 4 de junio de 1846 se libra el combate de Angostura del Quebracho. Ese que dice triunfo de aquí no pasan, bueno, en este triunfo le hunden 2 barcos y le causan una tremenda cantidad de bajas porque no pueden contestar el fuego. Las barrancas tienen tal ángulo que solamente puede tirar la Confederación. Y realmente es un combate que les demuestra a los invasores que primero quisieron llegar a la Corriente vendiendo, no vendieron nada,
y que fueron expuestos durante todo el año 46 a numerosos combates en donde fueron sufriendo grandes pérdidas. Entonces, esa guerra de desgaste, ¿no? Ustedes recuerdan cuando los norteamericanos toman Irak y dicen ganamos la guerra recién empezaba en realidad. Empezó cuando lo tomaron. Bueno, acá empezó en obligado. Va a terminar acá en Angostura del Quebracho. En Angostura del Quebracho tiran la toalla y piden la paz. Piden la paz, primero lo van a hacer los ingleses, que van a firmar en 1847 el Tratado Arana-Southern, en el cual reconocen la soberanía del río Paraná a la Confederación Argentina. Un año después se firma el Tratado Arana-Lepredura. ¿No? Poco tiempo después se produce el pronunciamiento de Urquiza y empezamos a contar la historia de otra manera. Pero, en definitiva, esta es la conclusión, ¿no? La conclusión es que las potencias europeas quisieron entrar por la fuerza y tuvieron que firmar tratados reconociendo los derechos de la Argentina. Esta es una victoria fenomenal. Fenomenal, por eso San Martín pone tanto énfasis en obligado. Y dice la misma lucha, no se equivoquen. La misma lucha que libramos contra España es esta. Lo que está en juego es esto. Y San Martín con una claridad meridiana, no. Esto que le decía es la recuperación del republicano que se ha hecho ahí en San Pedro. Quiero marcar una constante de todo esto. Cuando Whitelock informa al gobierno inglés, dice, primero, nos mintieron, acá no nos quieren. Y dice, cada dueño de casa con sus negros defendía su morada y cada una de estas era una fortaleza. Dice, no es exagerado decir que todos los varones de Buenos Aires se emplearon en su defensa. Este es un testimonio del almirante Sullivan que dice en su testamento: quiero restituir al coronel Rodríguez si vive o al regimiento de infantería 1 Patricio, según existe, la bandera bajo la cual y en la noble defensa de su patria cayeron tantos en aquella época. ¿No? Y es importante que, insisto, ¿no? Con la autodenigración, los argentinos nos cuesta muchísimo. Se toma como un tema partidario reconocer el combate de la vuelta obligada, ¿no? Y fíjense cómo el enemigo pudo reconocer esto. Y digo una constante porque también los ingleses en Malvinas van a decir, nos hablaban de una tropa desmoralizada y era todo mentira. Dice que no querían pelear y pelearon. Este es el reconocimiento que hacen los ingleses a la defensa argentina en Malvinas. Quiero decir que la autodenigración es un componente esencial de cómo funciona nuestra aceptación de la dominación de turno, ¿no? Y si es británica, mejor, me parece. Bueno, por supuesto, estas eran las reflexiones de José de San Martín, ¿no? La más conocida: no somos empanadas que se comen con solo abrir la boca, diciendo, y dice, y esta contienda es, en mi opinión, de tanta trascendencia como la emancipación de España. Y esto se lo va a llevar, este es el patrimonio que Juan Manuel de Rosas se lleva a la historia, ¿no? Y que los liberales están atragantados y no pueden digerir que el sable de la guerra de la independencia sea legado a Rosas por la satisfacción que como argentino ha tenido
en ver la firmeza con que ha defendido el honor de la República. Y esta línea histórica que se funda acá y se funda en los hechos, ¿no? Y en los hechos que son la defensa de la soberanía. Y en los hechos que son la defensa de la soberanía. Es ahí en donde en Rosa puede tener un montón de cuestiones controversiales que podemos analizar en este hecho. En este hecho creo que es la significación histórica de su tiempo, ¿no? Digamos, cada uno tiene una respuesta tiene que dar una respuesta al momento histórico que le cabe, y esta es la respuesta, en realidad, lo significativo e importante del periodo de Rosas, ¿no? Que es la respuesta frente a una expansión del colonialismo, cómo reaccionamos en ese momento. Y esto, bueno, fue reconocido no solo por el padre de la patria, sino que en Caseros es importante también analizar que hay muchos unitarios peleando, que se vinieron. Por ejemplo, Chilavert es uno de los que se viene, dice, bueno, no, esto no, dice, esto de los ingleses y los franceses es mucho, me pongo mi espada al servicio del país, ¿no? Otro hecho que quiero marcar, que mientras sucedía esto en el Paraná, en el Uruguay había una expedición de Garibaldi, ¿no? También haciendo haciendo varios desembarcos, ¿no? Que terminó también siendo derrotado y teniendo que volver a Montevideo. Pero quiero decir que fueron acciones coordinadas que se llevaron tanto por el río Paraná como por el río Uruguay, todas coordinadas por la flota anglo-francesa, y bueno, terminó con esta victoria, gran victoria en la guerra, y como les digo, lo paradójico, que en la memoria colectiva quedó la batalla que fue una derrota, pudo haber quedado Angostura del Quebracho, pero tal vez esa batalla peleada con tanto valor, esa batalla en donde desencadenamos los ríos para que no pasen, esa batalla en la que incluso dicen algunos, murió el Gaucho Rivero, ¿no? el defensor de Malvinas. Puede ser que este componente de cosas esté tan arraigado en el sentimiento nacional que haya sido evocado, ¿no? Que haya sido evocado a partir de una ley para reconocer como el Día de la Soberanía Nacional. Y bueno, y el movimiento nacional popular toma la gesta de obligado como uno de los grandes hechos de nuestra historia, ¿no? Y lo reconoce como tal. Así que es un día de homenaje a todos los que pelearon ese día, a todos los que libraron esa tremenda guerra del Paraná, pero también a todos los que fueron librando a lo largo de nuestra historia un combate por recuperar la memoria y la importancia del concepto de soberanía y del concepto de eso, ¿no? Que nuestra capacidad de autodeterminación, nuestra integridad territorial, aún mancillada por ese dolor que tenemos por Malvinas, son elementos centrales, de donde de nuestra historia y de nuestra lucha, porque en definitiva estamos todavía en ese proceso histórico en donde el colonialismo, ¿no? En América del Sur es el principal condicionante de la lucha de nuestros pueblos. Y si no entendemos ese proceso colonial, si no entendemos los fenómenos, los procesos a través de los cuales se articula la dependencia y la lucha permanente por ganar capacidad de autodeterminación y construir nuestro propio futuro, no vamos a entender nada. Y como nos pasa en muchos periodos de la historia, no entendemos por qué estamos como estamos, y detrás de todo lo que nos pasa hay un problema de colonialismo, hay un problema de dependencia estructural. Hoy es la deuda, antes de ayer fue otra cosa, pero este es
el hecho central. Y obligado nos pone de cara ante esos hechos. Como Malvinas nos coloca todos los días de cara frente a la presencia manifiesta del colonialismo. Después están todas las otras presencias coloniales que podamos ver. En Malvinas está con la base militar, está con la ocupación territorial, está de la manera más grotesca. Y que después tenemos todas las otras maneras en las cuales debemos estar recuperando capacidad de autodeterminación para decidir nuestro propio destino. Bueno, con esto quedo a disposición para las preguntas que quieran hacer y les agradezco de nuevo mucho la posibilidad de participar con todos ustedes en este día de homenaje al Día de la Soberanía Nacional. Bueno, excelente, General Brown, excelente. Muchas gracias por esta presentación. Queda abierta la posibilidad de preguntar, si nos hacen llegar las preguntas o nos piden para hablar. No sé si ya están habilitados con el micrófono. Sí, están habilitados. Si no lo pueden hacer, me piden, yo lo hago. Claro, claro. El que quiera hablar, directamente habilite. Yo no veo, de lo que yo veo, por lo menos. Como general, Enrique Stein. Sí, doctor. Una reflexión solamente desde la ignorancia, ¿no? La verdad que brillante, general, y me parece que muchos argentinos tenemos que escuchar un poco más de esto, ¿no? Porque tenemos una ignorancia, por lo menos de mi parte, de un conocimiento importante de la historia y nos afirmamos en la soberanía en las cosas más recientes, ¿no? Que de alguna manera tiene que ver con la guerra de Malvinas y demás, ¿no? Por eso yo estoy enormemente agradecido, Brown, por esta presentación, y es para transmitirla a todos, a los hijos, a los familiares, a los profesionales que están trabajando en este campo hace tiempo. Muchas gracias, Brown, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, a usted por su concepto. Muy amable. A ver si hay alguna. Bueno, hay varias felicitaciones, excelente exposición y muy significativa para el presente. De Manuel Márquez, felicito al general Brown. Un comentario. Dice, en esta época es en que San Martín empieza a ser visitado en su exilio y armarse la leyenda de su senilidad para invalidar la voluntad expresada en su testamento, de Jorge Pellegrino. Sí. La claridad y los conceptos de San Martín son meridianos en lo que dice. Así que está bien. La claridad es y la justeza y precisión de los conceptos con los cuales avala sus actos son clarísimos. ¿Algún otro que quiera preguntar, opinar? A ver si hay algo más que me llegue. En YouTube me dicen no hay preguntas, pero hay saludos y felicitaciones. Lo que está llegando por YouTube. Ahí hay una opinión. Acá. Carlos, vos. Dale, porque yo por ahí no los veo a todos. Intervenir. No, ante todo agradecer, la verdad que por más que a los que nos interesa la historia, el combate de la vuelta de obligado es siempre como un hecho de segundo nivel. Así nos lo expresaron en todo nuestro tiempo de estudiantes, digamos, ¿no? Como tantas otras cosas que no nos contaron o que nos la borraron, peor todavía. Y está claro
me parece a mí, en la exposición, que no estamos hablando, o sea, que la historia no es el pasado. La historia son las razones por las cuales estamos donde estamos. Y entonces la historia es pasado y es presente. O sea, la contradicción es la misma, permanece, digamos, igual en el tiempo, y nos tocará a nosotros, o a nuestros hijos y no nosotros, o a quien sea, completar esa tarea que comenzó ni siquiera allí, que comenzó con la resistencia de los primitivos aborígenes de América a la conquista, y que se continúa después en el coloniaje y, y en la dependencia que todavía sufrimos. Entonces, habrá otras vueltas de obligado, armadas o no armadas, según el caso, pero está claro que ellos vinieron por algo y siguen viniendo por lo mismo. Eso es lo increíble, o lo increíble no, lo notable. Y nosotros tendremos que ocupar el lugar, ocupar ellos en la orilla, lo tendremos que ocupar donde nos toque. A eso me quería. Y gracias, general, yo no lo conocía, fue un gusto realmente, y bueno, supongo que seguiremos Carlos, muchas gracias. No, fíjense ustedes cómo desde 1918, 19, ahí Mosconi empieza a hablar, bueno, tuvimos la independencia política, tenemos que ir por la independencia económica. Concepto que reafirma Sabio y que Perón va a hacer tras la nacionalización de los ferrocarriles, a anunciar la independencia económica como... Con esto lo que quiero significar es que la lucha por la libertad de los pueblos es inconclusa siempre, ¿no? Hoy tenemos que volver a pelear por nuestros recursos naturales, por la integridad territorial, todo eso está permanentemente siempre puesto en juego. Como cualquier derecho que hemos ganado, lo hemos ganado con la lucha y lo podemos perder en cualquier momento. Siempre tenemos que estar presentes que lo que tenemos, el patrimonio cultural, el patrimonio de recursos y nuestros sueños, son producto de que vamos a tener que estar en tensión con algo siempre. Siempre va a haber otro dispuesto a arrebatarlo, ¿no? Y siempre esto que dice Rosas, sin más título que la fuerza, sin otro argumento que el cañón, bueno, está permanentemente vigente. Hoy las formas de violencia son distintas, algunas son sutiles y otras no tanto, pero siempre estamos en esa lucha inconclusa, que es la lucha de los pueblos por su libertad, la lucha de los pueblos por sus derechos, la lucha de sus pueblos por la justicia. General, quisiera agradecerle, no sé si se escucha. A ver. Jorge Pellegrini, el doctor Jorge Pellegrini, sí. Le quiero agradecer mucho la exposición. La verdad que es muy conmovedor escuchar, volver a escuchar, intentar imaginar. En ese área que ahora se ha descubierto como la hidrovía. Y parece que la hidrovía ya tuvo desde antes de la vuelta de obligado varias banderas, además de la celeste y blanca, ¿no? Y pensaba en lo que usted hablaba de la postura de San Martín que conocemos, de apoyo a la posición del brigadier general Rosas, como también de ofrecerse a pelear 20 años antes en la guerra del Brasil.
Me parece que hay ahí toda una cosa que usted ha hablado, insinuado, nos ha hecho pensar, nos ha hecho imaginar que esto de la hidrovía del año 2020 y de todas las cosas que uno ve en las costas del Paraná tienen una historia de violencia colonial que se repite y que el 20 de noviembre hoy tiene el sentido que usted le dio. Yo le quiero agradecer mucho porque ha logrado conmoverme, por lo menos a mí. Así que muchas gracias. Una cuestión que es importante. Cuando los españoles llegan al Río de la Plata, ¿no? La expedición de don Pedro de Mendoza, que termina en una tragedia, Domingo Martínez de Irala termina fundando Asunción del Paraguay. Quiere decir que remontar la conquista española se hizo Asunción para acá. Buenos Aires por segunda vez se funda desde Asunción del Paraguay. Quiere decir que primero penetraron a la profundidad del territorio americano y desde allí fueron volviendo. Y esta profundidad del territorio americano es la hidrovía. Y la hidrovía llega, son 3.500 kilómetros, ¿no? Hasta Puerto Cáceres, en Mato Grosso. Es una vía fenomenal de articulación territorial y logística de todo. Para tener una idea, el Mato Grosso es el principal estado sojero del Brasil. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, en menor medida, constituyen más del 60% de la soja del mundo. Imagínense lo que es controlar eso, ¿no? Es decir, es un tema fundamental. Nosotros perdemos la logística de los granos. Esta hidrovía controlada por las grandes cerealeras, los Dreyfus, Cargill, Monsanto, que son en definitiva los que están detrás de todos estos acuerdos, ¿no? Esto es lo que está en juego. Disculpe, Santiago, que lo interrumpí, usted iba a hablar. No, por favor, general, bueno, un gusto volverlo a escuchar nuevamente, en sus conceptos siempre tan claros y precisos y con tanta autoridad. No, solamente yo quería agregarle una cosa que entiendo que no es un dato menor. Los ingleses, acompañados de los franceses, llegan al río Paraná luego de la guerra del opio en China, luego de haber entrado en el río Nankín y haberle obligado a los chinos a pagar luego todo el daño que le hicieron con su flota. Y yo por ahí me pregunto, ¿qué venían en esos mercantes? ¿Vendría también algo de aquella guerra del opio? No lo sabemos. Pero bueno, es un dato complementario, fundamental, de que lo que no les pasó en Nankín, les pasó aquí en el río Paraná. Y afortunadamente, ¿no? Y la memoria del general Lucio Mansilla, Lucio Norberto Mansilla, para mí muy importante, porque la vida a mí personalmente y a muchos de mis compañeros de la Marina Mercante nos hizo estudiar en la misma escuela que estudió Lucio Norberto Mansilla antes de las invasiones inglesas, que fue la Escuela de Náutica del Real Consulado que promovió Manuel Belgrano como secretario del Consulado.
y que Mansilla fue alumno por una característica, porque era un amante de las matemáticas. Y era la primera vez que en nuestras tierras era una escuela que enseñaba matemáticas. Era la primera escuela técnica de un instituto que desafortunadamente el rey cerró previa a las invasiones inglesas. Pero bueno, también era esa pequeña anécdota de este general que admiro y respeto muchísimo, como era Luciano Alberto Mansilla. Gracias, general, muy amable. Santiago, ¿usted sabe cuál fue el argumento que dio el ministro Godoy para cerrar las escuelas de Belgrano? Sí, que en realidad que fue un acto revolucionario de Belgrano, porque Sí. Belgrano no le pidió permiso al que era el inspector, según los españoles, el inspector nato de todas las actividades marítimas, que estaba radicado en Montevideo. Claro, sí, exacto. Había un problema de jurisdicción. Exacto. Pero la frase de Godoy es: demasiada ostentación para una colonia querer pretender tener esas escuelas. Exacto. Era un peligro que nos instruyéramos técnicamente. Algo muy parecido a nuestros tiempos, ¿verdad? Lo Sí, mismo un hizo. poco la reflexión que uno concluye, una conclusión con Belgrano, es que es el funcionario español que intentó todo para el progreso y felicidad de los pueblos, y llegó a la conclusión que la única forma era la revolución. Con el Estado español era imposible progresar acá, no les interesaba que estos pueblos progresen. Gracias. Pero un muy buen ejemplo, Santiago, sí, es un... Gracias. ¿Hay algo de Jorge Pellegrini ahí? No, que cuando se habló recién del cierre de la escuela que había fundado Belgrano desde el consulado, la escuela de náutica, también se ordenó el cierre de la escuela de medicina, la primera que hubo previa a las invasiones inglesas, y que llegó a formar médicos que debutaron como médicos en las invasiones inglesas. Eso fue desde el consulado, de 7 años antes de la Revolución de Mayo. Así que es cierto esto del funcionario español que lo intentó todo, intentó hasta médicos. Bueno, si no hay ninguna opinión más, alguna opinión o pregunta, vamos a ir cerrando. No tengo otro que quiera preguntar o hablar. Así que te diría, Fabián, si querés hacer un pequeño cierre. No, simplemente agradecer por la participación y bueno, mandar a las compañeras y compañeros un fuerte abrazo. Bueno, ¿hay ahí Jorge dice algo? Bueno, no sé si Jorge... Un aplauso para cerrar esto. Muchas gracias. La conferencia va a quedar grabada en YouTube, así que va a poder ser vista nuevamente o la pueden ver aquellos que no hayan podido asistir acá. Buenas tardes a todos y hasta la próxima.